Más de 37.000 especies de animales de nuestro planeta están amenazadas de extinción, el 28% del número total de especies. Los científicos predicen que en 2100 esta cifra podría llegar al 50%. Pero los humanos se han unido y han ayudado a los pobres animales a recuperarse. Oh, espera, nos hemos vuelto a equivocar. Algunos fueron rescatados hasta el punto de aniquilar a otros. Algunos animales fueron forzados a reproducirse. Y los de turno, bien, vamos a necesitar una taza de café aquí. ¿Has visto alguna vez un tiburón cebra? Si es así, probablemente lo recuerdes porque tienen un aspecto bastante interesante. Los tiburones cebra son la única especie de su familia, depredadores de cola larga, con una inusual coloración moteada que viven en las aguas tropicales y subtropicales de los océanos Pacífico e Índico. Bueno, y hay pocos también en el mar de Japón. La degradación del hábitat, la pesca comercial de estos tiburones y otras actividades humanas han llevado a la especie a la categoría de en peligro. En Raja Ampat, un archipiélago de Indonesia, los tiburones cebra están prácticamente extinguidos, víctima del comercio mundial. Y por prácticamente extinguidos me refiero a que entre 2001 y 2021, a pesar de 15.000 horas de búsqueda, los investigadores solo contaron 3 individuos. ¡3! Pero la organización de Reshark, con socios en 15 países, incluidos 44 acuarios, están criando tiburones cebra en cautividad. Planean liberar 500 ejemplares en Indonesia para intentar recuperar una población salvaje autosostenible. Parecería bastante lógico. Si algunos animales han empezado a escasear en estado salvaje, deberíamos criarlos por separado y liberarlos allí. Sin embargo, nunca se ha hecho nada parecido con los tiburones, que están desapareciendo en todo el mundo a un ritmo alarmante. En serio. Por eso los científicos están prestando tanta atención al trabajo de Reshark. Los tiburones cebra pueden ser solo el principio, un caso de prueba para la recuperación de una gran variedad de especies de tiburones. Es más, ya hay planes en marcha. Y antes de que se te olvide, te recuerdo discretamente que pongas un like. Hazlo antes de que se te olvide. La cría comienza, por supuesto, con los huevos que ponen los tiburones cebra en todo el mundo. El vivero de Indonesia recibe huevos de una gran variedad de países, como Australia. Estos tiburones adultos de la subpoblación del este de Indonesia y Oceanía se crían especialmente para el proyecto. Sin saberlo, participan en la salvación de toda una especie. Se envían al vivero cajas de huevos de madre genéticamente emparejadas, es decir, peces reproductores. Sí, así de sencillo. Pero no te preocupes, porque las cajas de huevos de tiburón cebra son intrínsecamente resistentes, sobre todo porque los huevos se comprueban cuidadosamente para asegurarse de que los embriones de su interior están en buenas condiciones antes de trasladarlos, y se entregan lo antes posible para que puedan aclimatarse inmediatamente al agua de Indonesia. Pasan algún tiempo esperando a eclosionar en contenedores especiales, por lo general alrededor de un mes, y luego nacen crías de tiburón de 25 centímetros. Son adorables, ¿verdad? Luego se envían a acuarios donde los cuidan y alimentan acuaristas especialmente formados o niñeras de tiburones. Las crías permanecen en la guardería hasta que doblan su tamaño, momento en el que se les colocan marcas de radio y acústicas para controlar su destino. Pero eso ni siquiera significa que los tiburones cebra estén listos para graduarse. Una vez que han recibido sus marcas, tienen que acabar en un corral marino donde lleguen a conocer otra vida marina, porque este es un problema muy común con los animales criados en cautividad. No tienen ni idea de cómo vivir esta vida fuera de una jaula o un acuario. Pero si los tiburones cebra demuestran un comportamiento normal y gozan de buena salud, serán liberados en la naturaleza en zonas designadas, y se les mantendrá bajo vigilancia. Se realiza un seguimiento activo cada 2 o 3 meses. Y aquí hay un vídeo de abril de 2023. Fue entonces cuando se liberó en la naturaleza el primer tiburón criado en cautividad. Por cierto, el hecho de que la recuperación de especies amenazadas comenzara con los tiburones cebra no se debe a que su situación sea bastante triste. Estos tiburones son pequeños, de unos 2,5 metros de largo, y relativamente fáciles de mantener, al menos en comparación con la mayoría de las especies de tiburones que dan a luz a crías vivas, y proporcionar a los tiburones recién nacidos unas condiciones adecuadas es todo un reto. Es más fácil ocuparse solo de los huevos. Pero, como ocurre con nuestra especie Homo sapiens, a veces la gente se equivoca y restaurar la población solo hace daño. Había una vez cangrejos rojos en las Bermudas, y durante mucho tiempo hubo allí muchos más que personas, edificios, coches. En resumen, había muchísimos cangrejos. Hasta 1976, la población era tan numerosa que cubrían las carreteras de enormes olas rojas. Naturalmente, con semejante número, los cangrejos rojos eran considerados plagas, destruían los cultivos agrícolas, excavaban en el suelo y trepaban casi apocalípticamente por paredes y ventanas. Los cangrejos no tenían depredadores naturales en las islas, así que la gente tenía que luchar por su cuenta, y hasta los años 70 se utilizaban sobre todo cebos envenenados. Pero entonces surgió una idea brillante,
introducir en su hábitat un depredador natural, el martinete coronado. Los científicos analizaron pruebas históricas y llegaron a la conclusión de que los martinetes habían vivido antes en las islas, al igual que muchas otras especies de garzas, solo que, bueno, la gente los cazó y las aves se acotaron. Y eso fue lo que hizo que la población de cangrejos se descontrolara. No era exactamente la misma especie que una vez comió cangrejos y luego se extinguió, sino una especie estrechamente relacionada que volvió. Se suponía que esto ayudaría. Y funcionó. Con el tiempo, el martinete coronado diezmó las poblaciones de cangrejos de las islas hasta el punto de que no quedaban más de 100 o 150 individuos de algunas especies. Esto empezó a amenazar literalmente con la extinción de los cangrejos en las Bermudas. Y las aves también son adaptables, no depredadores especializados como sus parientes extintos que solo comían cangrejos y nunca tocaban a nadie más. El martinete, tras reducir las poblaciones de artrópodos, se ha lanzado a la caza de eslizones de las Bermudas, endémicos e incluso en peligro de extinción. En resumen, lo que debía ser mejor resultó ser lo mismo de siempre. Las ranas son más fáciles. En general, hay un montón de ranas en el planeta que tienen todo lo malo y que la gente está tratando de salvar. Así que vamos a detenernos en una especie, por ejemplo, la Pseudacris triceryata. Esa es buenísima. Se está reintroduciendo activamente en Canadá. Antes estas ranas eran realmente abundantes, estaban por todas partes, pero entonces pasó más o menos lo que está pasando en todo el mundo. Hoy en día, la Pseudacris triceryata solo se encuentran en un par de zonas aisladas, y su hábitat sigue disminuyendo. Los científicos estiman que la especie ocupa solo el 10% de la zona donde se encontraba antaño. Por ese motivo, la especie está clasificada a nivel federal como en peligro de extinción desde hace más de una década, aunque existen poblaciones de ranas en otros lugares de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, no se puede decir simplemente «Oh, todavía hay ranas allí en Estados Unidos». No hay que preocuparse. Cualquier extinción de especies acelera la pérdida de biodiversidad a escala mundial. No hay especies inútiles, cada una tiene su lugar en la cadena alimentaria. Quita un eslabón y todo se desmorona. En fin, están salvando a las ranas. Como ya te habrás dado cuenta, una de las estrategias más eficaces para conservar especies amenazadas es recoger ejemplares de la naturaleza y criarlos en laboratorios o en cautividad. Esto permite que las crías crezcan sin verse amenazadas por depredadores, contaminantes u otras cosas desagradables. Las crías sanas pueden ser liberadas para aumentar su número en el medio natural, y una vez que la población es mayor, hay mucho menos que temer sobre cómo se verá afectada por, sí, casi cualquier cosa. Sin embargo, hay un problema específico con estas ranas. Son muy pequeñas, por lo que es muy difícil encontrarlas así, entre el bosque húmedo. El personal del Ministerio de Vida Silvestre de Quebec tiene que guiarse por el canto de las ranas, que afortunadamente es bastante fuerte. Pero las ranas resultaron ser mucho más listas de lo que se pensaba. En cuanto las comenzaron a atrapar, se callaron. Como resultado, cada pequeño individuo tuvo que ser buscado durante media hora. Las ranas se colocan en recipientes de plástico y se refrigeran para transportarlas al Biodome de Montreal, un museo de ciencias naturales con hábitats de fauna salvaje. El Biodome intentó por primera vez criar las diminutas ranas y devolverlas a la naturaleza en 2008, pero el proceso resultó de repente muy difícil. Uno pensaría, bueno, ranas, ¿qué problemas podría haber? En las instalaciones del Biodome se crió una pequeña población de renacuajos que crecieron y alcanzaron su forma adulta. Tras invernar en frigoríficos del sótano, las ranas se colocaron en grandes contenedores naturalizados para que pudieran empezar a reconstituir la población. Pero no hubo apareamiento. Puedo imaginarme directamente a las ranas sentadas en los contenedores en incómodo silencio. En los años siguientes, incluso con la adición de individuos recogidos como adultos en la naturaleza, y a pesar de todos los esfuerzos por recrear el entorno natural, las ranas siguieron sin hacer nada. Aunque incluso se les proporcionó comida cultivada especialmente para ellas. Comían grillos jóvenes y moscas de la fruta, y se les servían larvas de polilla de la cera como manjar. Pero no funcionaba. Los biólogos pensaron, como estas ranas se reproducen en primavera, tras la hibernación primero probaron a meterlas en un frigorífico para simular el invierno y luego a regarlas, pero seguía sin pasar nada. No fue hasta 2014 cuando un grupo de científicos de varias instituciones serias unieron sus fuerzas, que pudieron dar con hormonas que supuestamente moverían ficha. Y funcionó. Una pequeña inyección y los machos cantaron en coro y comenzó el apareamiento. Los cientos de huevos fueron puestos en 24 horas y los biólogos del Biodome debieron de respirar aliviados. Por supuesto, el objetivo es reproducir todas las especies sin recurrir a medios artificiales como una especie de inyecciones mágicas, pero en algunos casos aún no se han encontrado las condiciones adecuadas. Quizá en el futuro los científicos logren un gran avance, pero por ahora podemos contar con un sencillo método hormonal que no causa estrés a los animales.
Pero veamos más de cerca lo que ocurre tras los cantos de los machos. Cuando se ponen los huevos, se trasladan a contenedores especiales con agua, y allí el embrión tarda de 3 a 14 días en desarrollarse, dependiendo de la temperatura. Estas inscripciones en los recipientes son la fecha de puesta de los huevos, para poder controlar cada etapa. Cuando nacen los renacuajos, se les alimenta con zoo y fitoplancton de botellas y algas líquidas. Los renacuajos en crecimiento obtienen un plus en su dieta en forma de algas en trozo y comida para peces. Todo esto no dura mucho. Ya con 2 semanas, los renacuajos empiezan a prepararse para la mudanza. Para ello cambian de hábitat, retirando parte del agua y añadiendo algas. La metamorfosis completa tarda de 2 a 3 meses, pero durante este tiempo, los renacuajos tienen tiempo de trasladarse a recipientes más grandes y al aire libre. Aquí es donde se les vigila cuidadosamente durante un tiempo. Luego, cuando los renacuajos se convierten en ranas, es decir, les salen patas, hay un nuevo traslado. Esta vez, estanques especiales, cercados. Cada animal es marcado previamente, se llevan registros estrictos. Al final, algunas de estas ranas permanecen en el centro para ayudar a nacer a los futuros salvadores de la población. El resto se libera en la naturaleza. Cuando llega el momento, por supuesto, nadie se limita a echar las ranas al agua y marcharse. Primero se coge agua del embalse que se convertirá en su hogar, y poco a poco se va añadiendo al agua en la que nadan las ranas. Como comprenderás, se trata de una adaptación suave. Las ranas permanecen en esa agua un par de minutos para acostumbrarse a la temperatura, a la acidez, y solo entonces son liberadas en la naturaleza. Y los biólogos, como padres muy atentos, intentan cuidar de las ranitas el mayor tiempo posible. No porque sea difícil desprenderse de ellas, aunque ese puede ser el caso. No, es que cuanto más grandes son las ranas en el momento de la liberación, más posibilidades tienen de sobrevivir. Bueno, ya tenemos el proceso resuelto, pero ¿sirve de algo todo esto? En 2016, cientos de juveniles de rana Pseudacris triseriata, criados por Biodome, fueron liberados en estanques de Saint-Constant, al sur de Montreal. A continuación, se envió un nuevo lote al Parque Nacional de Mont-Saint-Bruno, ya en 2021. Naturalmente, todo el mundo estaba muy preocupado por si las ranas sobrevivirían al invierno, pero todo salió bien. A partir de 2021, es demasiado pronto para sacar conclusiones. Hay que esperar al menos 5 años para determinar si las ranas del Mont-Saint-Bruno sobrevivirían al invierno tras la cría en cautividad. E incluso entonces, la población puede morir por causas naturales, hongos microscópicos, por ejemplo, o simplemente una primavera demasiado cálida que seque los estanques antes de que los renacuajos tengan tiempo de crecer. El hecho de que las nutrias marinas están en peligro de extinción entristecerá a cualquiera que las haya visto nadar agarradas a sus patas. Por desgracia, la belleza no es garantía de supervivencia. Al menos no fue así a principios del siglo XIX, cuando las nutrias se convirtieron en objetivo del comercio de pieles marinas. Comerciantes rusos, españoles, estadounidenses y británicos competían por el control de este valioso recurso en la costa del Pacífico. La población mundial de nutrias septentrionales se redujo de 300.000 a solo 1.000 ejemplares. Y cuando las nutrias marinas fueron prácticamente exterminadas, resultó que en realidad no estaban pensadas por la naturaleza como fuente de hermosas pieles para los humanos. Las nutrias marinas mantenían el ecosistema en equilibrio. Poco después de su casi extinción, la cantidad de presas que cazaban las nutrias aumentó drásticamente. Los erizos de mar se comieron rápidamente las algas, destruyendo prácticamente el hábitat submarino, lo que provocó que las especies dependientes de las algas perdieran su hogar y sus fuentes de alimento. Había que poner remedio a la situación. En los últimos 80 años se ha intentado reintroducir las nutrias a lo largo de toda la costa oeste, desde Alaska hasta California, y han tenido éxito. Sí, yo tampoco me lo esperaba. Al reubicar algunas nutrias de poblaciones sanas de Alaska en zonas donde antes vivían, se consiguió arreglar lo que estaba roto. Aunque hubo un periodo inicial de incertidumbre asociado al reequilibrio de los ecosistemas, ahora las poblaciones de nutrias están prosperando. No tanto, por supuesto, como para que las nutrias marinas hayan cambiado su estatus de amenazadas, pero sigue siendo bonito. Además, desde su reintroducción hace unas décadas, han ayudado a frenar la erosión de las orillas de los arroyos y los bordes de los pantanos en un 90%. Se necesitarían millones de dólares para que los humanos hicieran lo mismo. Las nutrias, en cambio, lo hacen todo gratis. Pero hubo un problema. La reintroducción de nutrias marinas ha puesto en peligro de repente muchas pesquerías comerciales, la acuicultura tradicional y la recolección de moluscos por los indígenas. Es que nadie pensó en tales consecuencias cuando se devolvieron las nutrias marinas, excepto los que realmente podrían verse afectados. Cuando se emprendió la tarea de restaurar la población en San Francisco, los pescadores locales de cangrejos temían que perjudicara a su industria, ya en dificultades. Todo por culpa del insaciable apetito de las nutrias marinas por los crustáceos que capturan los humanos. Las nutrias pueden consumir más del 25% de su peso corporal cada día para mantener su metabolismo y conservar el calor en regiones frías.
Y no solo hay problemas de los pescadores. Digamos que los biólogos no pensaban en los humanos porque solo les preocupaban los animales, pero la afición de las nutrias por la comida sabrosa y abundante podría ser perjudicial para el frágil ecosistema marino, que se ha adaptado a su ausencia durante un par de siglos y ahora simplemente no está preparado para una devoración tan activa. Pero lo más desagradable es que las nutrias marinas están clasificadas como especies en peligro de extinción, lo que significa que las personas que pueden perder su medio de vida por su culpa no tienen prácticamente ningún recurso legal. En tales situaciones, la ley básicamente pone a las nutrias marinas por encima de todos los demás, tanto humanos como criaturas marinas. Y ya que hablamos de cangrejos sabrosos, en 2013 los biólogos liberaron miles de crías de cangrejo de Kamchatka, cada una de ellas de no más de la mitad del tamaño de una uña del dedo meñique, en las aguas de la isla de Kodiak. Es un trozo de tierra de 9.300 kilómetros cuadrados frente a la costa sur de Alaska. Durante varios meses, los 1.300 cangrejos se criaron cuidadosamente en tanques regulados en un laboratorio local para convertirse en un caso de prueba de un programa de investigación y rehabilitación de cangrejos de Kamchatka en Alaska. En realidad, por supuesto, sigue habiendo cangrejos en Alaska, pero son tan escasos que ni siquiera se permite su pesca anual. Por ejemplo, para la temporada de 2023-2024, la pesca comercial del cangrejo de Kamchatka se prohibió estrictamente porque la población de animales disponibles para la captura estaba por debajo del umbral mínimo. Y algunos biólogos están convencidos de que el declive de la población de cangrejos de Alaska se debe a las nutrias marinas. Se soltaron nutrias en estas costas, que nadaron alegremente en distintas direcciones, se multiplicaron y empezaron a cazar, incluidas hembras y juveniles del cangrejo de Kamchatka. Aún así, la gente no abandona la idea de devolver el cangrejo de Kamchatka a las aguas locales. Por ejemplo, las larvas de cangrejos salvajes se crían en un criadero de moluscos como este. Entre 2007 y 2010, la producción de cangrejo real del criadero pasó de 1.000 juveniles a más de 100.000. Es cierto que hay algunos problemas con los cangrejos, cuya población quieren aumentar para proporcionar presas a los pescadores. En primer lugar, existe un alto nivel de canibalismo. Al cangrejo de Kamchatka no le supone ningún problema comerse a sus hermanos, hermanas o incluso hijos si están cerca. Y en segundo lugar, es difícil conseguir el color de caparazón adecuado y mantener una tasa de crecimiento saludable. Pero los científicos intentan resolver estos problemas. Están experimentando con dietas, sustratos, diferentes hábitats, temperatura. En resumen, cambian todo lo que se puede cambiar y observan los resultados. Cómo cambia la tasa de crecimiento, qué ocurre con las tasas de supervivencia, cómo socializan las crías de los criaderos con sus parientes salvajes, este tipo de cosas. Y si crees que es difícil, sí, lo es. Cuando se trata de criar una especie en el laboratorio, tienes que aprender esa especie desde cero a tu manera. Para evitar el canibalismo, los cangrejos se mantienen lo más separados posible unos de otros. Esta es una hembra, por ejemplo, y ya se ha convertido en madre. Aquí es donde tuvo sus huevos. Cada hembra adulta contiene unos 250.000 embriones y en el momento álgido de la eclosión libera hasta 15.000 larvas al día. No es de extrañar que los biólogos describan a una hembra que acaba de parir como muy cansada. Por suerte para ellas, las larvas las cuidan después los humanos. Se crían en tanques de 190 a 1.200 litros para que pueda controlar y cambiar literalmente todas las condiciones que quiera. Y no solo por diversión, los cambios dan resultados reales. En 2007, la cría de cangrejos de Kamchatka arrojó una tasa de supervivencia de solo el 2% y varios miles de juveniles. La tasa aumentó al 31% en 2008 y al 50% en 2009 y 2010. Entonces, los científicos criaron con éxito más de 100.000 cangrejos de Kamchatka hasta obtener sus primeros juveniles. En 2013, los cangrejos fueron incluso liberados en el medio natural. Por cierto, si tienes alguna información actualizada sobre esto, públicala en los comentarios. Y ahora la noticia que realmente me ha emocionado. La abutarda fue completamente exterminada en el Reino Unido en el siglo XIX, pero ahora las aves han vuelto. La última abutarda fue abatida en 1832. Así que no han pasado ni 200 años. Y así se ha establecido una población de más de 100 aves, que ahora se reproducen a un nivel que es autosuficiente. Lentamente, pero su número está aumentando. Muy lentamente, porque no todo es sencillo. En realidad se han encontrado abutardas en el Reino Unido desde los anales del registro fósil, es decir, han vivido en la zona durante mucho tiempo. Y la recuperación parece que debería ser algo bueno. Sin embargo, las abutardas necesitan grandes llanuras para vivir y reproducirse. Tales llanuras ya no existen en el Reino Unido. Por supuesto, los biólogos lo han intentado con ahínco. Para criar aves autosuficientes que evitaran a los humanos, incluso utilizaron muñecos para dar de comer que parecían pájaros. Estos muñecos imitaban a una madre alimentando a sus polluelos, y los holgados disfraces ocultaban los rasgos humanos, pero no parecía funcionar.
La abutarda de Gertrude es un ejemplo de cómo la vuelta a la naturaleza y la reintroducción de especies en su hábitat no van del todo según lo previsto. No se aparea con otras aves, sino que busca a los humanos porque está acostumbrada a ellos. Sí, está muy acostumbrada a ellos. Parecería que toda esta mascarada alimenticia debería haber impedido que los polluelos se acordaran de los humanos. Sin embargo, la experiencia de la abutarda demuestra lo contrario. Pero vale, eso es solo una excepción a la regla. Los científicos creen que ha habido algunos acontecimientos en la vida de la especie que la hacen diferente de otras abutardas. El problema no es en absoluto la especie y sus preferencias. Las condiciones del Reino Unido no pueden considerarse de ningún modo adecuadas para estas aves. Todo iba bien hace 200 años, pero ahora hay demasiada gente y no suficientes terrenos adecuados para anidar. Las abutardas anidan en los campos, los granjeros las ahuyentan y así vuelve a ser la gente la que cría a sus polluelos. Aún así, quiero creer que la especie puede recuperarse de verdad en el Reino Unido. Y entonces, quizás se recupere el dodo. Lo desearía para mi cumpleaños. Bueno, y como siempre, voy a darle un like. Me refiero a que tú vas a darnos un like. ¡Hasta luego!